El caso Santiago Maldonado, por el cual seguimos reclamando aparición con vida, puso sobre la mesa un reclamo hace mucho tiempo, pero que me parece que está escalando, que es el reclamo, la problemática de la comunidad mapuche, y de lo cual yo confieso, y seguramente muchos de ustedes reconocerán, saber muy poco, ¿no? ¿Cuál es el reclamo? ¿Qué es lo que piden? Si hay un solo reclamo, cuáles son las diferencias que hay dentro de las distintas y muchas comunidades mapuches que hay en Argentina. Vamos a escuchar una versión. Estamos en línea con Jorge Nahuel, que es el presidente de la Confederación Mapuche de Neuquén. Jorge, gracias por atender. Gracias, Marcelo, también a vos por la comunicación. ¿Cuál es la problemática en la que están hoy ustedes en los mapuches neuquinos? ¿A cuántos representan ustedes en la Confederación? Vos sabés que la introducción que hiciste es bastante interesante como para poder abarcar la preocupación principal que tenemos los mapuches, ¿no? En toda la Patagonia. En ese sentido, que hay diversas organizaciones, no olvidemos que el pueblo mapuche abarca Neuquén, Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, es una enorme extensión, incluso zona de la provincia de Buenos Aires. Entonces hay distintos procesos organizativos, cada uno con su particularidad y según el contexto, pero hay algo que unifica todas las luchas, más allá de las fronteras provinciales, incluso más allá de la frontera Chile-Argentina, que es la necesidad urgente de poder regularizar el tema territorial. La tierra. Claro, el pueblo mapuche está reconocido por la Constitución Nacional, las constituciones provinciales, y en la misma Constitución mandata a los gobiernos provinciales a que resuelvan la demanda territorial de cada uno de los pueblos que están en las jurisdicciones provinciales. Y ese es el eterno problema sin resolver desde que el Estado es Estado y alimenta todos los conflictos que han habido y que van a haber en la medida en que no se tome en serio esta demanda. Ese es el común denominador. El común denominador. El reclamo territorial. Ahora, y en concreto, en el caso de ustedes, ¿el reclamo territorial se traduce en qué, Jorge? Se traduce en primer lugar en reconocer las tierras que están en posesión, que están en manos de las comunidades. Neuquén tiene 64 comunidades con distintas extensiones de tierra, pero que están en una total inseguridad jurídica porque no tienen título de propiedad, ni siquiera se le han hecho las mesuras correspondientes. Entonces el primer paso es reconocer la posesión de las tierras que actualmente ocupa y en algunos casos generar políticas de restitución, es decir, políticas que busquen cubrir las necesidades que tiene hoy el pueblo mapuche, no solo actuales, sino de protección. Y todas estas cuestiones están contempladas en el marco jurídico, es decir, la ley, la Constitución dice proveer de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Quiere decir entonces que esas tierras aptas y suficientes son el compromiso de la obligación jurídica que tiene el Estado de cumplir, y no ha cumplido ni siquiera la primera etapa, que es reconocer las tierras que están bajo posesión de las comunidades mapuche. Entonces eso es un tema que permanentemente se posterga, no está en la agenda política, alimenta situaciones de permanente conflicto, y cuando ocurre un hecho escandaloso, como por ejemplo el drama que se vive hoy con una persona desaparecida, se instala nuevamente en la agenda pública. Pero una vez que se resuelva, que esperamos que se resuelva para bien, que aparezca con vida Santiago Maldonado, va a volver a ser un tema marginal y va a ser un tema que va a estar ahí pendiente y fuente de conflicto futuro sin ninguna duda. Ahora, Jorge, hace falta. Ahora, Jorge, en el caso de ustedes, ¿tienen un reclamo específico? ¿Ustedes que pretenden cómo se les restituya tales y cuales y qué cantidad de hectáreas? ¿O eso está por discutirse? Mira, hay una herramienta fundamental que se aprobó en el año 2006, que es la ley 26.160, que obliga al Estado a realizar un relevamiento territorial. Ese relevamiento territorial es una herramienta fundamental para poder resolver numerosos litigios, para poner blanco sobre negro cuál es la tierra mapuche y cuál es la que tiene que ser reconocida como propiedades privadas o de terratenientes, municipios o empresas. ¿Y en estos 11 años, cuánto se avanzó en ese relevamiento que establece esa ley? 11 años, ha pasado, y sin embargo Neuquén, por ejemplo, fue la última a ponerlo en marcha junto con Formosa, dos de las provincias más reaccionarias que hay en el país, siendo una ley que tiene
incluido o incorporado un presupuesto. O sea, a la provincia no le cuesta absolutamente nada, pero es tal la falta de voluntad política que hay de mantener a las comunidades mapuches en una inseguridad territorial para después ofrecer la tierra a cualquier tipo de emprendimiento como si fuera tierra de nadie. Está la mala voluntad del Estado provincial, que solamente se alcanzaron a relevar 20 comunidades de esas 64 en 11 años. Y ahora está a punto de caducar la ley, si no se vuelve a prorrogar en noviembre, ¿no? En noviembre vence y queda librado incluso la mano de los jueces para dictar órdenes de desalojos, que en general son violentos porque la comunidad resiste esas órdenes de desalojo. Y no se puede entender la inoperancia, la mala voluntad, la perversidad de una dirigencia política que, teniendo un arma tan interesante, un instrumento tan interesante como la ley de relevamiento, está a punto de caducar y comenzar a alimentar toda una serie de enfrentamientos que no sabemos a dónde va a llegar. Ahora, Jorge, lo que yo quiero entender es, las comunidades ocupan determinado territorio, además del territorio que ya ocupan como reserva, porque históricamente están ahí asentados. En el caso concreto de ustedes, ¿tienen aspiraciones, reclamos de que se les restituya tierras que hoy están bajo propiedad de, llamémosle, propiedad de otros privados? Ahí la ley establece que cuando las tierras que quedaron producto de un despojo sistemático que hubo sobre las comunidades en toda esta década de la conquista del desierto para acá, la ley establece que cuando las tierras no son suficientes para una producción, para un desarrollo que tiene ese conjunto de familias que conforma una comunidad, el Estado debe proveer de otras aptas y suficientes, así dice la Constitución, proveer de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Eso es todo lo que hay que discutir en una mesa de diálogo serio, responsable, donde haya interlocutores que tomen en serio la demanda y no que lo vivan postergando eternamente, y se resolvería el tema y comenzaríamos una etapa nueva, una etapa de convivencia, una etapa de interculturalidad, una etapa donde el pueblo mapuche tiene mucho para aportarle a la sociedad en general, en un marco de un Estado plurinacional donde nadie sea negado, donde nadie sea clandestino y donde todos tengamos el lugar que nos corresponde para poder disfrutar de la vida, de la cultura, de la identidad, de la cosmovisión. Jorge, por último, ¿qué opinión tienen ustedes sobre el RAM, ¿no? La resistencia ancestral mapuche? Nosotros hemos fijado una posición en una reunión que tuvimos con Il de los Andes, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, y hemos fijado una posición muy clara que nosotros no avalamos, no justificamos, no reconocemos a ninguna expresión que promueva la violencia como un método para resolver los conflictos. Más cuando son de carácter clandestino, cuando no se identifican responsables. Estamos totalmente convencidos que eso no es obra de mapuche, que está totalmente intervenido por los servicios que buscan y alimentan promover el odio racial para después justificar una política de represión. Por lo tanto, tenemos una posición muy clara en relación a este espacio fantasma que se denomina resistencia ancestral mapuche. Jorge, muy amable, gracias por atendernos. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Jorge Nahuel, el presidente de la Confederación Mapuche de Neuquén.